Recién terminó el partido entre el Aston Villa y el Manchester United allá en Villa Park y quiero hablar de lo sucedido en este partido porque el sentimiento es de demasiada frustración, demasiada frustración. Lo peor que pudo haber pasado llegó a pasar. Hubo una serie de cosas que en conjunto hicieron que este partido acabara en desastre. La lesión de Bruno Fernández es un total desastre que puede dejar al United tocado para los siguientes partidos. Es una baja demasiado sensible que desde el minuto 39 ya acusaba un malestar ahí muy latente. Fue un momento en donde me distraje y no vi justamente cuando estuvieron pasando la cámara en Bruno Fernández. Y por eso es que cuando empieza el segundo tiempo es una gran sorpresa para mí el hecho de que no salga Bruno Fernández en la cancha. A la cancha, perdón, y bueno, en todo eso fue algo demasiado sensible. Nos damos cuenta de cómo depende el equipo de Bruno Fernández, nos damos cuenta de que es real la Bruno dependencia, pero es que no se queda ahí el problema. No es únicamente de que dependamos de Bruno y que no sepamos hacer nada cuando no está, sino que lo que realmente pasó es que no había opciones para poder ingresar a cancha. No, digamos, no estaba disponible Kobe Mainoo y acá se parte en dos. Por un lado, supongamos que Kobe Mainoo sí se lesionó, sí tiene una leve lesión, adquirió un leve golpe, como indicaban los reportes antes del partido. Y bueno, si fue ese el caso, qué mal timing, qué mala suerte que justamente en el partido en el que iba a tener mayores oportunidades de iniciar. Porque hay que decirlo, yo sé, mucha gente piensa que el que iba a iniciar de por sí este partido era Ugarte por las características del jugador, pero siendo sinceros, la verdad es que no iba a ser de esa manera. Siendo sinceros, lo que ha pasado en los últimos partidos es que la persona que estaba entrando por Casemiro, cerrando todos los partidos, era Kobe Mainoo. Ugarte no sumaba más de 29 minutos desde el 1 de noviembre, es decir, prácticamente más de 40 días, o más bien, más de 50 días sin sumar ni siquiera 2 minutos por día, si así quieren verlo, ¿no? Entonces, no tenía ese rodaje realmente Ugarte, no había tenido titularidades en la temporada, entonces, a pesar de que había jugado en 10 partidos de los 17 que había hasta ese momento, la verdad es que no había jugado casi nada en los últimos partidos. Entonces, el que tenía mejor forma era Kobe Mainoo para estar entrando desde el inicio de este partido. Había tenido 10 minutos en algunos encuentros, en algunos 20, ya sumaba hasta media hora. Entonces, digamos que era el que venía en forma para ocupar esa posición. Entonces, digamos, fue muy mala suerte el hecho de que se haya lesionado justo antes del partido. No se sabe si Bruno Fernández estará para el Boxing Day, pero es poco probable que no. Ya se habla de que si es desgarre pudieran ser de 3 a 4 semanas fuera, y si es eso, que agarren confesado al Manchester United, que agarren confesado a Rubén Amorim, porque Bruno es el jugador más importante del equipo, y bueno, era la oportunidad perfecta para que Kobe Mainoo pudiera entrar, y si no entraba de inicio de partido, hubiera entrado una vez que Bruno Fernández hubiese salido. Entonces, por ahí creo que eso es lo que pasa con Kobe Mainoo en el caso de que sí estuviera lesionado y hubiera alcanzado este golpe. En el otro caso, por ahí se dice que, o sea, también pudiera ser una consecuencia de lo que ha pasado en las últimas semanas, de lo que se ha filtrado a prensa, de lo que se ha dicho, incluso de lo que hizo su hermano en el partido pasado, en donde salió con una playera que decía Free Kobe Mainoo. Entonces eso pudiera ser que le está costando el trabajo prácticamente a Kobe Mainoo. Rubén Amorim había salido a decir que él no iba a castigar a un jugador por las acciones de su familia, pero también había salido Ben Jacobs a decir que Kobe Mainoo sí sabía que su hermano iba a hacer eso, e incluso que él había incitado o había respaldado a su hermano para que saliera de esa manera. Entonces, de confirmarse eso, estarían borrando Kobe Mainoo en el peor momento, porque justamente ahorita es como se necesita su perfil, ahorita es como se necesita que pueda estar teniendo minutos, que pueda sumar al equipo, y no lo está haciendo. Yo soy más de la segunda teoría, pero pensando totalmente en lo que ha pasado anteriormente. Todo lo que pasó con Rashford empezó de una manera muy similar toda esa novela.
Entonces, una vez que salen las declaraciones de Rashford y demás, pues primero eso, con que a lo mejor una lesión pequeña o que no estaba listo en forma y demás, y después empezó ya a omitirlo deliberadamente del equipo hasta que terminó saliendo. Esto para nada se siente diferente a lo que ya pasó en el United. Esto para nada se siente algo ajeno al club. Ya pasó anteriormente y sabemos que Rubén Amorim va a decir una cosa en rueda de prensa, pero por detrás es capaz de hacer otra. Entonces esperemos que no sea el caso. Esperemos que no sea el caso, pero bueno, esa es una de las cosas de las que pasaron en el partido. Porque hay jugadores que están dando rendimientos muy, muy malos, que están comprometiendo al equipo. Lenny Yoro no ha logrado mantener unos buenos partidos y eso es demasiado preocupante porque él es titular, ahora ha sido defensa titular desde que no está Matthijs de Ligt y desde que no está Harry Maguire, él juega cada partido. Aiden Heaven en este partido estuvo bastante bien. Un cruce que hizo que yo creo haber sido por Aiden Heaven, ese marcador se iba arriba desde muy temprano. Entonces, Aiden Heaven me parece que estuvo bastante bien en este partido. Lenny Yoro le hacen 2 jugadas de la misma manera y las 2 jugadas acaban en gol. Entonces es muy preocupante eso. Cuando uno piensa en la defensa que se ve el día de hoy, que es Luke Shaw por izquierda, Aiden Heaven por en medio y Lenny Yoro por derecha, quedan demasiados huecos, es muy fácil que lleguen los rivales y también aunado a que Senne Lammens el día de hoy, así lo voy a decir, el día de hoy contribuyó mucho a que 2 goles acabaran dentro del arco. Cuando digo que contribuyó, lo digo por las mismas limitaciones que ha mostrado Senne Lammens en partidos anteriores. No hay nada nuevo de lo que vimos el día de hoy. Cuando él sabe o cuando él piensa que no va a llegar, no se avienta. O piensa que el balón va a ir hacia afuera, no se avienta. Y ya le han metido algunos goles de esa manera, quedando separado. Otra de las cosas, como pasó en el segundo gol, es que toma una mala decisión. Ya mostraba yo cuál es la diferencia de aventarte a mano cambiada y aventarte de forma natural, de forma normal, y cómo es que Senne Lammens hubiera atajado ese balón si se hubiera aventado bien, como tenía que ser, de la forma correcta en la que tenía que aventarse, de una forma normal, iba a llegar mucho más al balón que de la forma en la que hizo a mano cambiada. Si no se avienta a mano cambiada, es probable que hubiera parado el balón. Ahora, ¿esto es responsabilidad de Senne Lammens? ¿Es prueba de que no es buen portero? Por supuesto que no. Por supuesto que no, está aprendiendo, está mejorando. Díganme ustedes en los comentarios, ¿consideran que Senne Lammens está para ser el portero titular del United? Díganmelo, sin ningún tipo de pena. Yo pienso que sí, pero que claro que las falencias que tiene le están causando bastantes problemas. Tiene que solucionarlas y tiene que solucionarlas pronto. Tuvo también dos excelentes atajadas, que si no hubiera sido por él, eso se hubiera abierto muy rápido y hubiera sido mucho mayor la ventaja del Vila. Entonces, una vez ya vista la defensa y demás, me parece que los jugadores, y tengo que decirlo, así es como yo lo vi, así es como yo lo viví, díganme si están de acuerdo, pero para mí el partido que hace Patrick Dorgu es bueno. Es bueno, estuvo recuperando buenos balones, estuvo todo el tiempo a una intensidad de media a mayor y además estuvo también intentando rematar al arco. Es más, sí, intentando rematar al arco. Y lo mismo Diogo Dalot, también tuvo remates al arco, ¿no? Entonces, el hecho de que estos carrileros hayan decidido ir adelante, ir precisamente a buscar un gol, no es algo que pase muy seguido. Entonces, hay que reconocer esa parte de lo que hicieron tanto Dorgu como Dalot. Entonces, me parece que su nota sería media, ¿no? Pero y creo que lo más preocupante llegó al centro del campo. Es lo más preocupante, porque tu centro de campo era Ugarte, porque no estaba Casemiro por acumulación de tarjetas rojas, y con el no estar Meino, entonces estuvo Ugarte, y ya sé que para muchos de ustedes Ugarte tenía que ser el plan principal para este partido, pero bueno, Ugarte ya estando en cancha, ¿qué es lo que llegamos a ver? Ugarte totalmente perdido, llegando tarde a los balones, perdiendo el balón. De hecho, esa tajada que decíamos más temprano de Senne Lammens y que también acabó con un cruce excelente de Aiden Heaven fue a través de un balón que perdió Ugarte. Entonces, ese tipo de cosas no se pueden dar en el equipo. Son cosas que perjudican demasiado al Manchester United. No nos podemos dar ese lujo. Y bueno, eso fue lo que hizo Ugarte. Más adelante también perdió varios balones, entonces no es un jugador que esté docto para ser ni el creador ni el recuperador en este momento. No está a ese nivel, no está a ese nivel. Entonces hay que reconocer cuando pasa esto, no había nadie más.
no había nadie más. Lastimosamente Bruno Fernández tiene que salir y acá es donde yo señalo el primer error de Rubén Amorín. Y quiero decirlo de esta manera porque me parece que el cambio que hace es obligado, yo lo sé, pero lo que a mí, lo único que no me gustó, no estuve de acuerdo con lo que hizo Rubén Amorín fue con el hecho de que una vez que entra Licha de 5, Licha de pivote, Licha de mediocampista, es que deja Ugarte. Eso es lo que acabó frenando todo lo que pudo haber hecho Licha, que a mi parecer, los primeros 10 minutos de Licha dentro de la cancha fueron muy erráticos. No sabía dónde posicionarse, por ahí entraba y salía de la defensa, hacían movimientos muy marcados, pero movimientos muy ensayados, se veían falsos, se veían lentos. Cuando Licha de repente recibió el balón, entonces avanzaba un poco más, pero después retrocedía a la defensa, y por ahí el jugador que estaba por delante de Licha Martínez regresaba al medio campo. O sea, eran cosas que no se veía de forma fluida. Yo vi muy perdido a Licha en los primeros minutos, después fue encontrando ya el espacio, mejor forma y demás. Los primeros pases de Licha eran al lado y ya, al lado y atrás, al lado de atrás, al lado de atrás. Después ya empieza a arriesgar más. Me parece que al final de cuentas, sinceramente, yo no creo que haya sido el mejor partido de Licha ni por asomo, pero tampoco es su culpa. Tampoco es su culpa, tuvo que cubrir una función que no le correspondía para este partido. Sabemos que Licha Martínez ya ha jugado anteriormente en el doble pivote o en el 5 y demás en clubes anteriores, pero tenía mucho tiempo que no lo hacía. Mucho tiempo tiene que Licha Martínez no jugaba esa posición, y mucho menos en un esquema como es el de Amorín. Entonces se vio esa diferencia, se notó esa diferencia. Lo bueno es que Licha es un jugadorazo, ya lo decía en el partido, Licha está acostumbrado a tener a alguien por delante que pueda cubrirle a toda la marca que viene y demás para que él pueda distribuir, hacer pases largos, filtrar balones y demás, pero sin la responsabilidad de que si lo erra, los agarren mal parados, porque él está por detrás. En esta ocasión no es así, él era el que estaba por delante. Y cada vez que hacía ese tipo de cosas, tomaba ese tipo de riesgos. Entonces, si pierde el balón, eso acaba en una jugada del oponente. Él no está para corregir eso por la altura de la que ya está jugando en la cancha o en la que jugó. Entonces, por ese tipo de situaciones es que para mí lo de Ugarte no tenía que ser de esa manera. No tenía que estar ahí Ugarte, tuvo que haber salido. Y para mí el mejor capacitado para estar ahí de inicio, cuando entra Licha Martínez era Mason Mount. O sea, el medio campo tuvo que haber sido Licha Martínez, Mason Mount, empezando la segunda mitad. Y ya después, si gustan, entonces ya que hagan el cambio, ¿no? Para que entrara y debutara Jack Fletcher, uno de los gemelos Fletcher, hijos de Darren Fletcher, que precisamente están llegaron a la sub-18 hace un par de años. Entonces podían hacer después el cambio y que Mason Mount se adelantara nuevamente. No pasaba nada. Pero en ese momento creo que fue un gran error dejar a Ugarte, se notó, se perdió toda la intensidad en el medio campo, pero más que nada el control que ya se había logrado de alguna manera. ¿Qué hacía Rubén Amorín? Teniendo en banca a puro canterano, hacer uso de los canteranos que tenía. Por eso fue metiendo a uno, fue metiendo al otro, y hacen el debut tanto Fletcher como Shilasi. Entonces son ellos dos que hacen su debut con el primer equipo. Mueve las piezas que tenía Rubén Amorín, no tenía nada en el banco, arriesga y bueno, al final de cuentas no le terminan saliendo las cosas. Ahora, ¿es un desastre de partido? Yo digo que no, porque el equipo se vio bien en muchos momentos del partido, se vio demasiado fuera de la intensidad y demás, así, hacían buenas combinaciones, cuando atacaban, tocaban varios, crearon bastantes oportunidades, de hecho en el expected goal, hace más expected goals el Manchester United que el Aston Villa, y en grandes oportunidades creadas, ahí se van a la par, ¿no? Pero más que nada el Manchester United hace más. Entonces yo creo que esta derrota no es como otras derrotas en donde no hicieron absolutamente nada, en donde fueron un desastre. Yo creo que no. Yo creo que el equipo no jugó mal. Es evidente que lo de Bruno Fernández pega demasiado en el equipo, pega demasiado al grupo, y eso es lo que termina por hacer que se vayan con las manos vacías. Ya podrán achacarle, ¿no? Si está bien Rubén Amorim o no con lo que hace, si él mismo provocó esta situación, eso lo podemos llegar a analizar en otro momento, pero es mucha frustración lo que se vivió el día de hoy, mucha frustración, tristeza, preocupación,
porque no sabemos cómo está Bruno y ya vimos qué tan importante es Bruno para el equipo, ¿no? Y aparte, no hay nadie en el banquillo que pueda hacer en este momento sus funciones o que pueda siquiera acercarse a eso, ¿no? Entonces, creo que es algo que hay que tomar muy en cuenta para los siguientes partidos. Díganme ustedes en comentarios cómo es que sintieron este partido, con qué sentimientos se quedaron. Son sentimientos de satisfacción, de que a pesar de todo el equipo no se vio tan mal, son sentimientos de coraje y de rabia por la forma en la que te anotan goles, son sentimientos ya de desesperación por lo que está haciendo Rubén Amorim. ¿Cuál es el sentimiento que tienen ustedes? Les invito a que nos puedan decir en los comentarios. Y bueno, para finalizar, decir también que el otro equipo también juega. El Aston Villa también jugó y el Aston Villa es un equipo que viene de ganar 10 victorias al hilo tiene el Aston Villa. Entonces no estábamos jugando contra ningún hijo de vecina, sino que era este Aston Villa que está por arriba de nosotros, que está por arriba del Chelsea, que está por arriba de muchos clubes que están peleando para entrar al top 4 y que precisamente están en tercer lugar a únicamente 3 puntos del Arsenal. Entonces, ¿se puede decir que el Aston Villa está peleando por la Premier League? Tal vez sí están peleando por la Premier League. Entonces, este es el Aston Villa contra el que nos enfrentamos. Entonces, es un equipo que viene bastante bien, bastante bien. No, no arrasó y no arrolló al United porque así no fue el partido. Si vemos cómo fue la amenaza, el United estuvo muy por encima durante casi todo el partido. Sin embargo, este Aston Villa no perdona y no perdonó a los de Amorim. Uno se queda con esa incertidumbre. Yo me quedo con la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar. Ya no tenemos a Embumo, a Mad, a Masra, no está en este momento regresando Matthijs de Ligt, no está Harry Maguire, y a todo esto se suma Bruno Fernández, precisamente, a los jugadores que no van a estar. Afortunadamente recuperamos a Casemiro para el siguiente partido porque únicamente estaba fuera por acumulación de amarillas, pero el partido contra el Newcastle va a ser muy difícil. Espero en verdad que el United encuentre los caminos y que pueda sacar un buen resultado ante el Newcastle. Porque bueno, ya nos ha arruinado la Navidad, esperemos que no nos arruine el Boxing Day. Hasta acá llegamos. Muchas gracias por haber estado viendo este video. Por favor, deja tu like. Es muy importante para todos nosotros. Si no estás suscrito, suscríbete, activa las notificaciones para que sepas cuando estamos en vivo, cuando estamos en directo y también para que sepas cuándo es que lanzamos cada video, cada short y demás. Y si puedes, hazte miembro del canal. Hazte parte de lo más exclusivo del canal, pues siendo miembro. O también puedes mandar un súper gracias. Esto fue el sentimiento postpartido entre el Aston Villa y el Manchester United y nos vemos en otro video de Pasión Red Devil.